Ok, entonces comenzamos con este video introductorio al tema y posteriormente ya comenzamos con las actividades propias de la sesión. Entonces va de nuevo el video. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Sí, Ok, ¿por qué no? nada más que ya se volvió a pasmar mi compu. Ok, otra vez. The melting point of a substance is the temperature at which that substance starts changing from the solid phase to the liquid phase. At this temperature, the liquid and solid phases are in equilibrium. With additional heat, the substance will melt completely. But what determines a substance's melting point? Let's think about solids and liquids. A solid's molecules hold each other in a rigid, ordered structure called a lattice, while a liquid's molecules have weaker interactions and move around. Heating a solid transfers energy to the molecules. With enough energy, the molecules overcome the forces keeping them in the lattice and start moving around. In other words, if we heat a solid enough, it melts into a liquid. So the melting point depends on the energy it takes to overcome the forces between the molecules, or the intermolecular forces, holding them in the lattice. The stronger the intermolecular forces are, the more energy is required, so the higher the melting point is. Many intermolecular forces depend on how strongly atoms in the molecule attract electrons, or their electronegativity. Nitrogen, oxygen, fluorine, and chlorine are highly electronegative, while carbon, hydrogen, and sulfur are only moderately electronegative. Bonds between atoms with significantly different electronegativities are polar. For instance, a typical carbon-oxygen bond is polar, but a typical carbon-hydrogen bond is not. A molecule's electrons spend more time around its most electronegative atoms, giving it a slight negative charge on that side and a slight positive charge on the other side. This is called a dipole. If the dipole isn't canceled out by an equal and opposite dipole in the same molecule, the molecule has a permanent dipole and is polar. Now let's discuss three important intermolecular forces: hydrogen bonding, dipole-dipole interactions, and London dispersion forces. Hydrogen bonding occurs between an electron-withdrawing atom with a lone pair of electrons and a hydrogen bound to a more electronegative atom. Hydrogen bonds are among the strongest intermolecular forces. Dipole-dipole interactions occur between polar molecules. In an attractive dipole-dipole interaction, the negative side of one dipole aligns with the positive side of another dipole. Dipole-dipole interactions are generally weaker than hydrogen bonds. London dispersion forces come from brief random shifts in a molecule's electron distribution, which cause corresponding shifts in nearby molecules. These random shifts happen in every molecule, so this is one of the few interactions available to nonpolar molecules. London dispersion forces are among the weakest intermolecular forces.
Earlier, we predicted that stronger intermolecular forces corresponded to higher melting points. We can see this in action with hexadecane, 2-hexadecanone, and hexadecanoic acid. As the strength of the intermolecular interactions available to each molecule increases, so does the melting point. Intermolecular forces aren't the only factor that determines the melting point of a substance. Its purity significantly affects its melting and freezing points in an effect called freezing point depression. This effect means that a solution has a lower freezing point than the pure solvent does. That's why streets are sprinkled with salt when it gets very cold. If any water collects on the street, the salt quickly dissolves to make a solution with a much lower freezing point than pure water. In a solid, impurities are incorporated into the lattice structure. These areas often have weaker intermolecular interactions, making parts of the structure easier to disrupt. So compared to a pure solid, melting starts at a lower temperature and occurs over a wider temperature range. In this lab, you will measure the melting points of 2 known organic compounds and then analyze a mixture to explore how impurities affect the melting point range. Ok, miren, pues es una introducción al tema muy general. Les copio el video en Facebook. Necesitan su matrícula y su NIP bibliotecario para que lo puedan ver porque vienen muchos conceptos fundamentales, ¿no? De teoría. Entonces, ahora sí, voy a compartirles primero el libro. Aquí en el chat se los pongo. Es un libro que está en Google, precisamente para que no vaya a haber ningún problema con nadie de que no puede acceder X o Y circunstancia. Entonces, ahí les estoy poniendo en chat el libro con el que vamos a estar trabajando y la página a partir de la cual vamos a trabajar va a ser la 15. Entonces, déjenme compartirles pantalla nada más para que lo vean. Ok, aquí está el libro. Se llama Química Orgánica Experimental, editorial Reverté. Incluso se los recomendé la primera sesión. Y vamos a empezar desde la página número 15, que son la determinación de puntos de fusión. Entonces va a ser una lectura de la cual van a ir resolviendo el cuestionario por equipos y cada equipo va a exponer las respuestas que le correspondan. Entonces voy a también a pasarles el cuestionario por el chat. Vayan abriendo el libro. Ahorita les paso el chat. Digo, el cuestionario, perdón. Y ya los organizo. Denme un segundo. Bueno, es que ahí el problema es que se está grabando, espero no tenga que poner. Ahí se van a enterar de todo. No está. Tampoco está.
No entiendo por qué. Bueno, voy a copiar y pegar así tal cual las preguntas en el chat. No sé por qué no se pudo compartir mi archivo. Entonces aquí está cada equipo qué pregunta les va a tocar responder. Y ahora sí los voy a organizar en equipos. Los voy a ir organizando y los voy a ir mandando a salas. Y de ahí ya ustedes se organizan cómo van a responder. Compártanos pantalla, pónganos un video, denos la respuesta con una imagen que busquen allí en internet para que sea la sesión un poco más dinámica, ¿ok? Sí, Maestra, profesora. a Araceli y a mí nos puede poner juntas. Es que estamos en el mismo porque pues yo no tengo en dónde conectarme y por eso estamos aquí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que yo lo hago automático. Pero bueno, lo voy a hacer manualmente. Pásenme sus apellidos. Salgado Díaz y Araceli Rangel. Pero nada más ahorita las pongo ustedes y luego automáticamente las mando a otra sala. Ok, Entonces, a gracias. ver, Salgado. Pero, ¿de quién es el teléfono? Porque aunque me pasen el de los dos, pues, el de las dos, perdón, pues nada más. Es de Araceli. Es de Ah, Araceli Rangel. ok. Ok. Mm, 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 mm. No, ¿sabes qué? Mejor te añado al final. Bueno, de todas maneras da lo mismo, porque si yo te añado donde a ti te mande, vas en automático con tu compañera. Ok, gracias. Nada más que aquí, ¿cómo le hago para borrar esto? Ok. Ok, ya los va a empezar a mandar a su respectivo equipo, ¿ok? Ahorita son las 3:30, tienen hasta las 4. Bueno, 4:50, para organizar, 4:50, 3:50, perdón.